Aquí els tenim, les protagonistes de la propera sessió, la Liona, la Lola i la Maria. Benvingudes. Benvingudes. Hi ha algú que no tenia previst. La moderadora, la moderadora, clar, algú ha de moderar, que és la Clàudia. Doncs si hi ha moderadora, poca cosa més tinc a fer aquí dalt. Per tant, posem micros en marxa. No em sento desplaçat, La meva feina és aquesta. I us deixo amb elles, micro obert, ens retrobem després, més sessions, i recordeu que això no para fins a les 8, o quarts de 9, o quarts de 10, fins que ens fotin fora. Benvinguts al Giro Còmic, amb tots vosaltres, les 3 estrelles i la moderadora. Gràcies. Hola, ¿se me sent? Sí. Yo soy Claudia Arqués, modero esto un poco para que lo sepáis, a ver quién soy, de dónde he venido, porque tenemos un club de lectura feminista en la librería 22 y Jordi de la librería me dijo, mira, haremos esto en el Giro Cómic, creo que podría ser guay que lo moderases, y yo de cabeza porque soy muy fan de las tres y entonces claro, no podía decir que no. Entonces, para que sepáis un poco cómo funciona, voy a presentarlas a las tres. Para los que no conozcáis, quizá, casi seguro que todos sabéis quién son, pero quizá conocéis a una y no a otras. Y vamos a hacer unas cuantas preguntas y al final haremos una ronda abierta de preguntas para que todos podáis preguntar si a vosotros os parece bien y decir la vuestra, ¿no? Entonces empezamos por María Gese, es escritora e ilustradora sevillana, dibuja desde pequeña, aunque no fue hasta después de acabar la carrera de educación especial, ¿no?, que se dedicó profesionalmente a ello. Ha hecho muchas colaboraciones con editoriales como Alfaguara, Lumen y revistas que os sonarán a todos como la Shutdown, Glamour o Público. Si me equivoco en algo me lo decís, que yo... También ha hecho diversas exposiciones de su trabajo y una de sus obras más recientes, y que seguro que todos habéis visto, son las biografías de Frida Kahlo y de David Bowie. Pero su última publicación es El placer, que veo que nadie ha traído los libros y yo los tenía abajo. Pero es un libro muy bonito, es El placer, es una novela editada por Lumen, que es una mezcla de memorias y también una bastante entretenida sesión de educación sexual, ¿no? Y te quería preguntar, María, ¿cómo pasas de hacer biografías ilustradas a escribir este libro, que bastante revolucionario, podríamos decir? Pues es una idea que tenía en realidad desde cuando hice Frida. La idea original era hacer un libro erótico, ni siquiera era un libro que hablara de nuestra sexualidad de la manera en la que habla el placer, porque yo pensaba que había muchas cosas que ya estaban superadas. Pero durante ese tiempo me salió a hacer Bowie y yo fui publicando una serie de dibujos en Instagram que hablaban de nuestra sexualidad y fueron censurados. Entonces ahí empecé a darme cuenta que quizás aquello que yo pensaba que estaba superado... ¿Se me oye bien? Que aquello que yo pensaba que estaba superado, pues que igual no lo estaba. Y ahí me lancé, pero era una idea que tenía, que llevaba mucho tiempo con ganas de hacer. Sí. Vale, que me lo tengo que poner frontal, que nos acerquemos más y que hablemos directo al micro. Vale. Pues sí. Igual me pongo aquí, a ver si no la ligo. Ay. ¿Me miráis? Ok, vale. Lola Vendetta, casi seguro que todos conocéis a Lola Vendetta, sea porque habéis leído alguno de sus cómics, porque os han mandado alguna viñeta suya por WhatsApp, porque la seguís en Instagram, en Facebook, en cualquiera de las redes sociales. Lola Vendetta podríamos decir que es una especie del alter ego, ¿no?, de su creadora, Raquel Riva-Rossi, una ilustradora de Igualada. Aparte de muchísimas publicaciones en redes sociales, Lola Vendetta ha protagonizado también 3 libros: Más vale Lola que mal acompañada, Que Pachamama, y el último que se ha publicado bastante recientemente, que es Lola Vendetta y los hombres. Raquel, yo te quería preguntar, ¿cómo nace el personaje de Lola Vendetta? Este sí suena bien, ¿eh? Mejor. A ver. Nace pues de la mala hostia, nace de aguantar muchos años, muchas sensaciones desagradables.
de aguantar sensaciones desagradables, de aguantar situaciones en la calle, en las empresas donde había trabajado, en conversaciones y demás, que yo sentía que me estaban haciendo daño, o sea, en mi autoconcepto como mujer me estaban haciendo mucho daño. Entonces yo, como muchas de nosotras, aprendí a intentar ser perfecta, a callarme la boca y demás, y estuve muchos años callándome hasta que un día supongo que ya no pude más y, bueno, supongo no podía más y cogí a Lola Vendetta y empecé a matar gente en los cómics y me funcionó, o sea, me ahorró muchos psicólogos. Y aquí estamos, amigos. Muy bien. Y Liona Ivanova es el seudónimo de Marta Puig, una ilustradora, diseñadora y realizadora de Esparraguera. Ha hecho videoclips para grupos que todos conocemos, como Amaral, Mishima o Love of Lesbian, y también ha ilustrado libros infantiles y para adultos. De hecho, su primer álbum ilustrado fue Yo mataré monstruos por ti, junto con Santi Balmes. Si no me equivoco, se dio a conocer inicialmente a través de Fotolog. Algunos de vosotros recordaréis qué es el Fotolog. Y es bastante activa en redes sociales. Su último proyecto, que se acaba de publicar hace muy poquito, es Sexo, que de nuevo es un libro centrado en la sexualidad femenina, que pretende desmontar mitos, cargarse tabús y también de alguna forma iniciar una revolución sexual. ¿Cómo surgió, Marta, la idea de este último libro? Pues la verdad es que no había una idea de hacer un libro. Yo un día me regalaron un vibrador, lo compartí en los stories y empecé a recibir muchos mensajes que me decían, ¿pero tú te masturbas? ¿O se puede usar esto si tienes pareja? Y como María, pues me di cuenta que había muchas cosas que yo pensaba que estaban superadas y no. Y empecé a hacer viñetas hablando sobre sexualidad femenina, sobre situaciones que me habían pasado a mí y que me parecían como increíbles y que luego me di cuenta que a muchas nos había pasado. Y a partir de estas viñetas sí que mi editora me dijo, hombre, ¿no has pensado hacer un libro que hable sobre sexualidad femenina? Y dije, pues venga, vamos. Y de ahí salió, pero salió por un poco el movimiento y debate que se creó en mi cuenta a partir de las viñetas. Muy bien, muy interesante, las tres son muy potentes, como veis, y ahora yo quería hacer unas cuantas preguntas un poco generales y bueno, contestáis un poco como queráis vosotras, si alguien quiere decir, si no, para un poco hablar de los cómics, ¿no? Hace unos años los cómics se asociaban a historias de aventuras y superhéroes y eran un terreno aparentemente bastante masculino, tanto por porcentaje de autores como de lectores incluso. Hace un tiempo pero que esto está cambiando. ¿A qué creéis que se debe este cambio? Yo creo que hay un punto fundamental que es el factor Internet, que lo que hace Internet también es que para tú ser validada como autora de cómics no necesitas pasar por el filtro de un director casposo que solo está cogiendo a tíos porque los tíos le parecen más graciosos que las tías. Entonces Internet se ha democratizado muchísimo esto, es decir, nosotras tres podemos ser graciosas o talentosas porque la gente lo decide y ya está. Bueno, que los cómics no solamente eran superhéroes, el cómic francés o europeo trataba otras cuestiones, pero sí que es verdad que desde una perspectiva masculina, ¿no? Yo creo también, o sea, que es verdad que ha sido gracias a las redes sociales, pero que también las mujeres, o sea, no consumían antes cómics porque quizás no se estaba teniendo en cuenta este mercado, ¿no? Y que además que yo creo que antes había una cultura mucho más feroz de que quien consumía cómics era un friki y no se le daba la posibilidad, o sea, que el cómic siempre ha sido muy interesante y han narrado historias muy interesantes, pero es verdad que gracias a las redes sociales creo que se ha roto un poco con esa etiqueta y que efectivamente nosotras hemos entrado en el mercado porque no tenemos alguien que nos diga no podemos hacer esto, nosotros vamos publicando y vamos teniendo directamente el feedback de la lectora, ojalá cada vez más lectores, pero es verdad que en nuestro caso sobre todo tenemos lectoras que esto es lo que debería de cambiar, ¿no? Porque yo sí que he sido consumidora de cómics antes de que se pusiera de moda que nosotras también fuéramos autoras, ¿no? Y nosotras siempre hemos consumido aquello que ya hacían los hombres. Estaría bien que cuando hagamos este tipo de cosas pues que también haya un público masculino, que empiecen a
a romper esas etiquetas con las que desde el principio se nos pone la etiqueta de que hacemos cómic para chicas y cuesta mucho salir de ahí. ¿Quieres añadir algo? Ya está todo dicho, ¿no? Relacionado con esto, otra pregunta mía era saber si teníais un porcentaje elevado de lectores hombres. ¿Qué creéis cada una, más o menos por lo que veis en charlas? Mira, en Instagram lo puedes mirar y hay unos porcentajes. Sí. En mi Instagram hay 97% de mujeres, Wow. así que... Pero tengo que decir que en las charlas siempre hay varios chicos que me siguen, por lo tanto, mi tanto por ciento súper reducido de hombres se mueve bastante. Son fieles. Sí, o sea, están ahí y comentan mucho. Yo noté una variable con la biografía de Bowie. Ahí, como el protagonista era un hombre, sí que empezaron a comprar ese libro chicos y venían a firmarlo, pero en el momento en el que el protagonista ya no es un referente masculino, parece que otra vez hace como y se va. Qué fuerte. Yo en mi caso es un 85% mujeres y me queda el resto de hombres. Y lo que ha pasado con este libro, que yo pensaba que no pasaría, es que sí que es verdad que en las charlas han venido muchos hombres. Y bueno, muchos en comparación, pues no, era sorprendente y la reacción era muy positiva. Ostras, este libro me ha ayudado a mirar a mi pareja de otra manera. Y digo, bien, vamos bien, guay. Sí, eso sí que es verdad que el rollo, o sea, aunque hay poquitos, es súper bonito los mensajes que te mandan y la interacción que tienen con nosotras es guay. Sí. Bien. Pues chicos, animaros más, ya sabéis. Otra cuestión, los referentes son muy importantes, sobre todo cuando somos jóvenes. Seguro que vosotras sois referentes para mucha gente que os sigue en redes, que lee vuestros libros. Y yo quería preguntar, ¿quiénes eran vuestros referentes de pequeñas? ¿En qué sentido? ¿Solo dentro del cómic? Como ilustradoras. Como ilustradoras, vale. O como por valores, como feministas, que os transmitieran valores que quizá conserváis hoy día. ¿Teníais referentes? Por su cara, la pregunta es, ¿teníais Claro. referentes? Es que yo creo que, en mi caso al menos, mis referentes de feminismo fueron las mismas mujeres de mi familia que no eran feministas, pero se quejaban del dolor que tenían por una serie de situaciones. Entonces yo dije, este dolor tiene solución, ¡pam! Y me di de cabeza con el feminismo y empecé a encontrar respuestas, ¿no? Pero no... Y así de autoras, es que no te sé decir, o sea, de feminismo, cuando era pequeña, cero. Claro, yo también crecí en un colegio religioso muy católico extremo, en el que nunca se me hablaría de feminismo, jamás. Yo, claro, tenía referentes masculinos, o sea, en el mundo del cómic, que a mí sí que me gustaba mucho el cómic más europeo, me encantaba Neil Gaiman, Enki Bilal, Moebius, esos eran los referentes que yo tenía, porque además que yo quería ser dibujante de cómic cuando estaba en la universidad, incluso la literatura que leía era mayoritariamente escrita por hombres, ¿no? Por Hermann Hesse, por ejemplo, ¿no? Que de ahí viene el apellido. Ahora ha cambiado, la verdad es que es una pena porque sí que hay autoras más contemporáneas del feminismo, pero a mí me hubiera encantado que cuando estudié literatura o en la propia universidad me hubieran hablado de Virginia Woolf o de Sylvia Plath, de Pizarnik, de un montón de autoras que conozco ahora y que ahora hay mucha queja con que no es necesario rescatar a estas mujeres y sí que, claro, o sea, lo ideal sería que no hubiera que rescatarlas porque siempre hubieran estado ahí, pero es verdad que cuando yo era una intensa de la vida en la universidad, ¿vale? Entonces era, venga, voy a leer a Borges, o sea, era todo lo intensísimo. ¿Y por qué no me hablaron de las mujeres intensas que me estaban narrando a mí? Esa referencia femenina me vino mucho más tarde, lamentablemente muy tarde. En mi caso todavía peor, porque yo estudié cine y en el cine todavía cuesta más encontrar referentes femeninos y feministas. Mis referentes eran Tim Burton, David Lynch, Wim Wenders, pero mujeres había muy pocas que hicieran cine. Ahora sí que puedes acceder y, por ejemplo, pues me encanta Lena Dunham o Greta Gerwig, pero
es que estaba pensando y no tenía referentes femeninos. Lo bueno es que nunca fue un obstáculo para pensar que yo podía hacer cine. Nunca pensé, por ser mujer no puedo hacer cine, ¿no? No me lo planteé en ningún momento. Pero sí que es verdad que dices, hostia, había alguna mujer que hacía cine y tampoco nos hablaban. La única que conocía era Leni Riefenstahl, que hacía cine para los nazis. Hostia. Y claro, gran referente. Como habéis mencionado antes, las redes sociales son muy importantes para, en vuestro caso, para abriros camino. Supongo que, claro, también, como comentas, la industria del cine es aún más difícil quizá que la de la literatura, porque necesita más presupuesto. ¿Las tres empezasteis en redes sociales o empezasteis de alguna otra forma? Yo sí, yo empecé en Fotolog. Yo terminé de estudiar cine ahí con el currículum en la mano y evidentemente nadie me daba trabajo. Y entonces pues empecé a postear fotos que iba haciendo, videoclips que iba rodando con amigos y a través de Fotolog fue cuando me empezaron a llegar trabajos. Y luego ha ido cambiando pues de Fotolog a Facebook, de Facebook a Instagram, pero la verdad es que le debo todo lo que he hecho a las redes. Yo fui compaginando. De hecho, como que Instagram era una cosa que no lograba controlar, sí que tenía un blog, pero yo fui compaginando el hacer contacto directo con compañeros ilustradores, iba a salones, o sea, ilustratura, cosas así, ferias del libro, cosas así para ir haciendo contacto directo. Y de hecho, cuando a mí me salió Frida, yo tenía muy pocos seguidores en Instagram, muy poco. Me salió porque hice una muestra de portfolio y la editora que estaba allí vio algo que le interesó. Sí que es cierto que gracias a las redes sociales he crecido mucho, pero también ha sido algo que se ha alimentado una cosa con la otra, porque a mí también me creció mucho las redes sociales una vez que se publicó el libro de Frida, o sea, como que ha ido una cosa de la mano de la otra. Yo sí, el nombre me lo gané en redes sociales. Antes había hecho cuentos, pero nada que ver. O sea, es que yo hacía cuentos infantiles de hadas, vivían en un bosque, pedagógicos para niños. Y cuando salí cortando cabezas, mi miedo era que todo se fuera a la mierda y que perdiera mi familia y mi carrera y todo, y pasó todo lo contrario. Entonces, sí, fue en Facebook al principio, hasta que cambiaron el algoritmo, que entonces era muy difícil, y me metí a tope en Instagram y ahí seguí. Y luego cambiaron otra vez el algoritmo. Sí. Y luego cambiaron otra vez el algoritmo y ya migraremos a otro sitio, pero no sé. Muy bien. Y yo también os quería preguntar, ¿qué os permite la ilustración? Porque todas habéis hecho vuestro libro, que también habéis escrito. Sois ilustradoras, pero también escritoras. ¿Qué os permite la ilustración que, por ejemplo, nos permitiría un libro narrativo a nivel de llegar a más gente, quizá a un tipo de gente distinta? Bueno, en mi caso es que a mí no me sale escribir novela. A mí me sale dibujar y me sé expresar mejor con imágenes. También al haber estudiado cine, pues pienso más en imágenes que en palabras, ¿no? Y creo que es mi lenguaje más natural dentro de lo que cabe. Yo también, lo que me sale de forma natural es dibujar. Además, siempre lo digo, yo puedo aceptar cualquier tipo de encargo de ilustración que éticamente no me suponga un dilema, ¿no? Pero quiero decir, puedo aceptar cualquier encargo. Sin embargo, de escritura no. De hecho, con Bowie me pasó que me bloqueé y no fui capaz de escribirlo yo. Me encantaría, ¿eh? He pensado incluso que este año me voy a apuntar a un curso de escritura, pero yo me veo como que me falta, ¿no? Entonces, o sea, que no sé, que yo creo que para nosotras ya no es que nos planteemos qué aporta más la ilustración o no, sino que es que es nuestro medio natural. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo escribo un montón, me gusta mucho escribir en texto, pero muchas veces el texto me sirve para llegar a una ilustración. Es que la ilustración al final, el dibujo es el primer lenguaje sobre papel que aprendimos a leer. Mucho antes de aprender a leer palabras aprendimos a interpretar dibujos. Entonces creo que es un lenguaje que penetra en el cerebro de una manera mucho más eficaz que un texto. Entra muy rápido un dibujo, en menos de un segundo te ha provocado algo
y funciona muy bien. En el caso del feminismo funciona muy bien porque lo ha democratizado muchísimo. Es decir, para tú acceder al feminismo ya no tienes que leerte, o ya no tienes como primer paso que leerte un libro que igual no vas a comprender o te va a parecer súper denso. Tienes un montón de escritoras que te están facilitando esa primera entrada, ¿no? Entonces, por eso también la ilustración dentro del campo feminista se ha expandido tanto. Las tres tenéis un estilo y una forma de expresar muy distinta, pero en vuestro último proyecto coincidís en hablar del mismo tema, la sexualidad femenina, que en el placer y en sexo son el tema central, y en Lola, Vendetta y los hombres también es una gran parte del libro. ¿Creéis que es coincidencia haber coincidido con tema y tiempo a la vez? Es que creo que es necesidad colectiva. Sí. Es una necesidad colectiva muy fuerte. Yo he escrito este libro por necesidad mía propia. Sí. Y también porque he visto que había una necesidad de hablar de esto, de poder poner palabras a lo que nos pasa, ¿no? Sí, Si no sí. es como que lo escondemos, todos son tabúes, todos son como complejos. Tenemos que hablarlo y sin vergüenzas. Sí, bueno, yo te digo que como salió como de algo casi accidental, porque pensaba que había muchas cosas que ya estaban superadas, así que sentí como que para naturalizar las cosas había que hablarlas. Y luego otra cosa que a mí me ocurrió es que yo aprendí, la sexualidad que yo aprendí de conversaciones con amigas. Entonces me parecía que era como que era a modo de conversación con el lector, que era de compartir lo que yo he aprendido gracias a mis amigas con los lectores y las lectoras. De hecho, yo creo que una de las cosas más guays que puede ser que nos esté pasando a las tres es cuando la gente viene con tu libro a que se lo firmes y te dice, me has ayudado mucho. Sí. Porque claro, en realidad, nosotras yo creo que ninguna de las tres nos hemos puesto a escribir el libro para ayudar directamente a la humanidad. El primer paso siempre es nutrirte a una misma y decir con qué salgo yo beneficiada de este trabajo tan bestia que voy a estar haciendo, porque esto al final tiene este tamaño, pero en nuestras vidas es un año entero de darle y darle y darle y darle a la cabeza, ¿no? Entonces, es un proceso personal que luego compartimos y eventualmente estamos ayudando a alguien, pero la primera persona afectada positivamente somos nosotras mismas, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Quieres añadir algo? No. Un poco relacionado, ¿creéis que formáis parte de un movimiento de revolución sexual importantemente feminista en el mundo del cómic? Me parece Hombre. estupendo que lo definas así. Sí. Yo no lo Sí. diría, pero si tú lo dices, ok. Sí, ¿no? Venga, va. Yo no me lo he planteado tampoco, la verdad. Para terminar ya, todas coincidís que en vuestros libros en que el gran problema es la pésima educación sexual que recibimos todos desde pequeños. ¿A qué se debe esto un poco? Ya sé que no tenéis la respuesta, pero ¿cómo creéis que podemos cambiarlo a nivel individual? Hay que pensar a nivel colectivo, en realidad. Pensar a nivel individual no es nada efectivo. Pues hay que hacer un cambio de sistema total, porque es fundamental que se eduque desde que son niños y niñas, desde las familias y los colegios, pero para esto es que hay que trabajarlo mucho, porque está claro que hay familias que no quieren hablar de estas cuestiones. Y esto hace que en los colegios casi que no esté permitido, que haya colegios que lo quieren hacer y que vayan familias protestando para que eso no se le enseñe en el aula, como si fuera a hacer que porque vamos a hablar de sexo los niños y las niñas fueran a follar más, quizás lo hagan mejor. Aparte que tampoco es una cuestión de a partir de qué edad, sino que desde que son pequeños hay que naturalizar nuestra sexualidad, que nuestra sexualidad no solamente es practicar relaciones con una persona, sino que también es comprender nuestro cuerpo desde que somos muy pequeños. Entonces habría que cambiar todo ese sistema y no tener miedo tampoco de hablar de las cosas que no funcionan, porque creo que muchas veces es más fácil hablar de los éxitos, de qué bien me ha ido con este tío o qué bien me masturo, que hablar del propio fracaso. Y también creo que es necesario hablar de esos fracasos y quitarnos esa culpa, porque tenemos culpa, da igual cómo lo hagamos, que siempre tenemos culpa. Incluso si no somos capaces de conseguir un orgasmo, también nos culpabilizamos a nosotros, ¿no? Entonces habría que cambiar pues todo. Sí, yo creo que es súper necesario que en las escuelas haya una asignatura obligatoria y de hecho aquí en Cataluña se va a instaurar ahora y estoy súper contenta,
porque creo que es la solución a muchos de los problemas que tenemos en la actualidad, ya no solo respecto a la sexualidad, sino también a temas de género, de abuso, de acoso y de desigualdad. Y creo que con eso ya ganaríamos muchísimo, pero eso tenemos que empezar desde la raíz. No podemos cambiar la sociedad del día a la mañana, sino empezando con los más pequeños que son el futuro. Sí, es que yo creo que la sexualidad al final es un lenguaje que se aprende a hablar. Hay gente que es súper buena con los idiomas, se mete a una clase de inglés y en menos de un año te habla un inglés chapó. Y hay otras personas que no, que les cuesta más tiempo. Pues bueno, la sexualidad es un lenguaje, o sea, un lenguaje contigo misma y un lenguaje con la persona o las personas con quien vas a compartir ese momento. Entonces, que te faciliten las bases de este idioma, que te enseñen cómo comunicarte para que te comprendan mejor, para tú poder comprender mejor a la otra persona, es básico. Que te enseñen a comunicar lo que te gusta, lo que no te gusta, sin cortar el rollo de la situación, porque también nos hemos educado hemos tenido una educación sexual tan pésima que es que pedir lo que nos gusta nos parece que estamos cortando la ola del subidón de la libido de algo, ¿no? Si interrumpimos con una conversación o si incluso interrumpimos para poner un preservativo, ¿no? Que esto, claro, en las películas no lo hemos visto, entonces parece que estamos cortando el rollo. Y esto es fundamental, que se vaya diluyendo y se vaya normalizando, y que si la relación sexual requiere de una conversación previa, porque ese día hemos llegado a las dos personas con estrés, con un bloqueo, que nos ha pasado algo de casa, poder diluir esa tensión previa con una conversación, que no pasa nada, ¿no? Que no siempre fluyen las cosas así, de llegar, pum, toma, daca. Aquí es donde muchas veces una de las dos partes calla y recibe una sensación muy violenta, porque no ha aprendido, nadie le ha dicho que tiene derecho, ni a una persona ni a la otra le han explicado que tiene derecho a poder hablar, a decir qué le gusta, qué no le gusta, si hoy le gusta lo que le gustó ayer. Tú no comerías gazpacho todos los días, joder, el gazpacho es delicioso, pero si todos los días te lo tienen que meter en vena, tío, pero al final dices, estoy hasta chichi del gazpacho, se me quema el estómago del puto gazpacho. Pues con el sexo pasa lo mismo. Pues muy bien, yo por mi parte ya he terminado las preguntas. Si os parece, abrimos ronda para que pregunte el público lo que quiera de este libro, de anteriores, ¿no? De la vida en general. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿No se anima nadie? No, espera. Que a la gente hay que apretarla un poquito. Nadie se va de aquí sin hacer preguntas. Bueno, nadie no, al menos que salga alguien. Mira, os voy a decir algo para que se os pase la tontería. Mira, ahí tenemos. Mierda. Un hombre. No lo voy a poder explicar. Pero mira, espera, antes de que hable, un segundo, antes de que hable. Chimamanda, ¿sabes qué es Chimamanda? Sí. La de Todos deberíamos ser feministas, la de un librito naranja chiquitín que os recomiendo un montón. Bueno, Chimamanda siempre dice que al principio de ella dar charlas había este momento de hacer preguntas y siempre las mujeres se quedaban calladas y la primera persona que interrumpía el silencio para pedir una pregunta era un chico. Hacedme el favor, mujeres de la sala, de ir pensando preguntas. Gracias. Ya coincidió. He entrado a media conferencia, así que solo una pregunta sobre unas ideas que he ido entroncando. Hablabais que, por ejemplo, el feminismo, vosotras como ilustradoras, entra mejor por la imagen, en lugar de por un texto de estudios de género o de Judith Butler, por ejemplo. Y también hablamos de la educación, que hace mucha falta educación en igualdad y en feminismo. Entonces mi pregunta sería si vosotras creéis que vuestra obra, al ser feminismo ilustrado de cómic, podría ser un primer paso a la hora de introducirlo en escuelas, para niños, jóvenes, para que conozcan un poco lo que estáis comentando hoy, para que de esa manera construir ya desde la base una sociedad más igualitaria y donde haya menos feminicidios y menos violencia y todo. A ver, yo no creo que la ilustración sea mejor que el texto a la hora de introducir. No hablo mejor. Vale. Es que sencillamente amplía
la cantidad de puertas por las que la gente puede entrar a este tema del que estamos hablando. Y yo creo que sí, que a mí de adolescente me llevas según qué libro y te lo tiro por la cabeza. Porque estaba yo ahí entendiendo cómo tenía que gestionar ese mundo, las hormonas, todo era como too much. Tú a mí me traes cualquiera de estos 3 libros y yo te hubiera dicho, venga va, al menos lo ojeo un poquito y empiezo a darme cuenta de qué sucede, ¿no? Me traes un libro de texto y te digo, pues va a ser que no. Sí, yo me he encontrado con educadoras sexuales que me han comentado que han utilizado estas viñetas para hablar de los temas que trataban y que, claro, es una manera de introducir el tema más divertida, no tan seria, y que sí que los adolescentes entran mucho más con este lenguaje, también porque están acostumbrados al Instagram, ¿no? Imágenes, todo es rápido, inputs súper rápidos, y claro, es casi su lenguaje ya, y que les funciona bien este tipo de viñetas. O sea, que ojalá que estuvieran en las escuelas, ojalá. Sí, no, a mí me han venido diciendo profesoras que lo iban a utilizar el libro, o sea, que me imagino que sí. Merci. Va, alguna chica. Venga. O algún chico, pero... Sí, ahora que no se acojonen los hombres, o sea, que podéis hablar, ¿eh? Mira, no ahí hay pasa una res. pregunta. 2. Mira que a ver. Una pregunta. A ver, yo creo que la mayoría que hemos venido aquí, que nos hemos encontrado la charla, es porque este es un tema que para nosotros es muy positivo. Pero me gustaría saber si realmente tenéis inputs negativos de gente que no está de acuerdo con lo que estáis haciendo, porque nos puede parecer, a mí personalmente me parece surrealista, pero supongo que lo debe de haber. ¿Y cómo os lo tomáis estas reacciones? Hay algunos, pero la verdad es que pocos. Y yo intento dialogar, pero cuando veo que ya no hay manera, pues ya bloqueo. Y ya está, porque eso sí es negatividad que no quiero en mi vida. Yo no dialogo, o sea, no respondo ni siquiera porque... pero porque cuando me llega un comentario así, que es verdad que los menos, suelen llegar con mucha agresividad, que es lo que yo tampoco entiendo, que a mí me puede manifestar alguien una opinión, pues estoy más de acuerdo, a ver, alguna vez dialogado, pero depende del tono. El problema es muchas veces a la agresividad contra la que arremeten, ¿no? Y... pues esos comentarios mejor ni responder, porque es que una persona, a mí por el libro sí que me han llegado ya a decir varios señoros que es que no me han echado un buen polvo y por eso yo escribo sobre esto. Entonces, claro, ¿qué le dices a esa persona? Sí. A ver, a mí, no solo los haters, propiamente los haters, ¿sabes? Los que te dicen burradas o cosas súper sexuales, absurdas por... No solo esto, sino que hay veces hablas de temas de feminismo con los que las mismas personas que estamos metidas dentro del feminismo igual no coincidimos o no estamos de acuerdo. Yo creo que también hay un punto en el que tienes que estar abierta cuando tienes un perfil público en que estas cosas pueden pasar, que no estén de acuerdo contigo. Y al principio para mí era durísimo sentir que no tenía la aprobación de toda la humanidad. Era súper difícil porque era como... A mí me han preparado, o sea, es muy fácil estar preparada para recibir aplausos y para recibir aprobación, pero para recibir críticas públicas, bueno, eso pica mucho el ego, ¿sabes? Como que pero no sé, a ver, también las críticas de la gente, las buenas críticas, las que vienen con un razonamiento y tal, a veces sirven para deconstruirte a ti misma y para decir, vale, realmente me he equivocado o la manera que he tenido de matizar este tema ha sido un poco bruta, un poco brusca, un poco bestia. Voy a ver cómo lo hablo la siguiente vez. Sí, a veces sirve y a veces la consecuencia es que tienes que bloquear a la persona y hay veces acabas pensando, ostras, te quedas con ese comentario en la cabeza y acaba creando un cambio real en ti, ¿sabes? No sé, depende. Gracias. Yo no sé, Aliona, si te ha pasado, que desde que tengo el libro como es de sexo, Sí.
mis redes sociales parece que se han convertido un poco en Tinder. No te prometo, ¿sabes? ¿Pero que quieren ligar contigo o ligan entre ellos? Es que yo no lo entiendo muy bien, pero me hacen unas propuestas un poco extrañas. Y no sabes si te había pasado a ti también. No, a mí lo que me llega es más eso, agresividad. De feminazi, te voy a reventar el útero. Yo, vale, ok. Portavoz, hago de portavoz de una pregunta que... ¿La haces tú? Bueno, se preguntaba cuándo os disteis cuenta que la vida no es un cuento de princesas. Yo desde pequeño, nunca me han gustado los cuentos de princesa, nunca quise ser una princesa. Odiaba los vestidos, odiaba el rosa, era como, todo lo que era como femenino, yo lo... O sea, no, lo negaba, no lo quería. Y siempre era como, yo quería ser la heroína, no quería ser la princesa rescatada. O sea, que ya desde pequeña lo tenía claro. Yo no. Yo era la más princesa de todas las princesas. Yo era una vikinga, ¿vale? De pequeña. Era una vikinga vestida de princesa, una cosa como gordinflona y brillante. Me encantaban las faldas de princesa, las faldas de sevillana, todo lo que fuera falda larga, que yo podía arrastrar por unas escaleras. Mi deporte era subir y bajar escaleras para ver cómo la falda hacía así por los escalones. Yo toda la vida he vivido engañada con el tema de las princesas, muy intensamente. ¿Cuándo me di cuenta de que la vida no era como un cuento de princesas? Bueno, cuando yo, que había sido condicionada para querer a un hombre que lo iba a dejar todo para mí y venir al lugar donde yo estuviera, a mi torre, a rescatarme y demás, me di cuenta de que ese tipo de persona que te lo deja todo para ti y que te dice que no puede vivir sin ti, suele ser una persona que tiene una manera de entender el amor muy tóxica y que luego no te deja ser libre, porque no sabe vivir sin ti. Entonces no va a dejar que vivas sin él. Y metida en esta historia, me metí a trabajar de azafata de eventos sobre tacones así, de princesa, y casi me destrozo los pies mientras tenía este novio. Y empecé como a sumar todo lo que haría una princesa en Barcelona y me salió todo mal. Todo mal. También intenté estar muy delgada, como las princesas de Disney, y el cuerpo siempre me hacía un efecto rebote y volvía a mi forma original. Tenía que dejar de comer muchísimo, ponerme súper estricta con ensaladas, pollo, vuelta y vuelta, correr muchas horas en el gimnasio, y me di cuenta de que la vida de princesa no es compatible con quien quiero ser yo en realidad. Sigo llevando faldas con tul y purpurina, pero todo lo demás ya no. Yo creo que mi vida siempre es una contradicción en general. Yo también jugaba de pequeña a la princesa y aunque no tenía concepto de vida de princesa, como bueno, a mí de princesa lo que me ha quedado durante mucho tiempo y todavía a día de hoy sigo luchando contra ello es el mito del amor romántico. Sí, eso es difícil. Porque sí que es verdad que yo hubo un momento que los tacones nunca he sido muy de tacones, las faldas me gustan, quiero decir que la forma de vestir o lo que sea, no sé cómo explicarlo, pero es verdad que mi vida está como muy llena de contradicciones y a día de hoy, con la edad que tengo y la mentalidad que tengo, todavía sigo rompiendo con eso, porque al final es muy difícil. Nos han metido en la cabeza muchas cosas desde pequeños y de construirse. Para volverse a construir no es de la noche a la mañana. O sea, creo que son muchos pasos los que hay que dar y que cargamos todavía con una mochila muy grande. Yo todavía sigo quitando piedrecitas de la mochila, la verdad. Sí, sí. Más preguntas. Venga, va, animaros. Mira. Aquí n'hi ha una. Hola, yo quería hablar un poco por mí, por todas mis compañeras.
nosotras somos enfermeras y bueno, ella es enfermera de comunitaria. Yo Acércate un poquito. Sí. Enfermera de atención comunitaria, yo soy de pediatría y ella es matrona y creo que de alguna manera todas estamos un poco relacionadas con esta, por supuesto junto con la educación, pero somos un poco factores de influir en este cambio, ¿no? Pero también quería compartir una experiencia que conozco por un compañero que también es enfermero, que creó un proyecto de educación sexual para escuelas, súper chulo, súper detallado, bueno, muy guay, y se encontró un poco confirmar lo que decía María, que cuando lo propusieron en la escuela, por culpa de algunos padres a los que no les parecía bien, no se pudo llevar a cabo. Entonces, que realmente es una realidad que a veces, aunque intentes hacer este tipo de acciones que ayuden a mejorar este tipo de cosas, después te encuentras con barreras sociales o llámalo como quieras que lo impiden. Y luego también quería preguntarle un poco a Liona por lo que comentaba de la asignatura que se va a introducir ahora en Cataluña, porque la verdad que yo al menos lo desconocía y por saber un ha poco... salido ahora mismo, o sea, hace 2 días, que a partir de P3 va a haber la asignatura de educación sexual. Y lo que comentabas, el otro día lo estaba hablando y en algunas escuelas lo que hacen es antes hacer un taller con los padres para que también aprendan, porque muchas veces es que los padres tampoco saben cómo afrontar el tema o no saben explicar y no saben muchas cosas. Si yo me enteré hace un año que el clítoris es así, pues hay muchos padres que no saben cómo explicar y no saben qué explicar. Y lo que hacen es eso, cogen a los padres antes y les explican lo que explicarán a los niños. Y claro, entonces es como, vale, ya sé de qué va esto. Y yo creo que eso es una muy buena idea, que estaría bien hacerlo. Pero claro, todo es tiempo y no sé, poco a poco. A ver. Ojalá se consiga, pero ojalá. me parece, o sea, me cuesta creer realmente, ojalá, pero que se vaya a hacer una asignatura específica sobre esto, vamos, yo al menos Sí. no- Salió hace 2 días la noticia. Sí, es lo que de momento sí que hay proyectos. De hecho, Sí. las matronas hacen la tarda yoga, hacen consulta con jóvenes, hay el programa Salud y Escola, que también se va a y hasta ahora es lo que se está haciendo. Pero realmente, si intentas ir un poco más allá o profundizar más, a veces cuesta. Sí, te encuentras con obstáculos, sí. Y bueno, y enhorabuena y gracias por el trabajo que hacéis. A vosotras. Más preguntas. ¿La matrona quiere decir algo? Está ahí escondiéndose en la silla. Sí. A ver, yo sinceramente no estoy muy metida en redes, me lo comunican ellas todo. Y estuve ojeando tu libro esta mañana y me gustó mucho, me parece. Muchas gracias. O sea, ¿no? Que refleja muchas cosas, hablamos y bueno, que muy bien, de verdad, felicidades a las Gracias. tres, porque cada uno hace su pequeño aporte, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias. Venga, va. Última ronda. Animaos. ¿No? Bueno. ¿Nadie? Te han preguntado bastante. Bueno, si os parece lo dejamos aquí. Si nadie tiene ninguna pregunta más, os recomiendo, van a estar firmando, no me sé horas ni dónde, libros. Os recomiendo que compréis los 3 si no los tenéis y que los compartáis, porque compartiendo los libros, sobre todo, es lo que decían, todo el mundo los puede leer, no son tochos difíciles. Compartid los libros y seguro que sí ayudaréis a mucha gente. Es el granito de arena, ¿no?, que podemos hacer, compartir sus libros. Y muchas gracias a las 3 por estar aquí. A vosotros. Y por el trabajo hecho. Gracias. Gracias. Moltíssimes gràcies, muchas gràcies. A vosaltres també.